Tilosaurio. No hay nada más grande que el tilosaurio cuando hablamos de criaturas prehistóricas gigantescas. Con un peso de 7 toneladas y alcanzando unos impresionantes 14 metros de largo, este depredador largo y elegante fue uno de los reptiles marinos más grandes y feroces que acecharon durante el periodo Cretácico tardío. El letal tilosaurio tenía aletas y una cola vertical aplanada que utilizaba para impulsarse a través del agua. Podía emboscar a su presa con aceleraciones repentinas. Conocido como un mosasaurio, este enorme lagarto marino depredador tenía 2 filas de dientes puntiagudos en forma de cono a cada lado de su mandíbula. Usando su hocico para localizar a su presa, luego utilizaba su poderosa cabeza para embestir y aturdir a su víctima. Una vez que atrapaba a su presa, todo terminaba y Tilosaurio se la tragaba entera. Cuando abría la boca para un último bocado, revelaba 2 filas extra de dientes en el paladar que funcionaban como el beso de la muerte e impedían que cualquier presa escapara. Eso sí que es una muerte poco ceremoniosa a manos de uno de los cazadores más letales de los mares antiguos. Increíblemente, los paleontólogos han encontrado contenidos estomacales preservados que muestran que el tilosaurio comía prácticamente cualquier cosa, incluyendo aves marinas, tiburones, plesiosaurios y otros mosasaurios. Aunque no es un dinosaurio, vivió junto a ellos y se extinguió aproximadamente al mismo tiempo, el Thylacarchon saurophagus. El talato Thylacarchon era conocido no solo por su tamaño, sino también por su ferocidad. Con un nombre que significa soberano del mar devorador de lagartos, este reptil marino vivió al mismo tiempo que los dinosaurios e incluso se cree que existió durante 160 millones de años. Con restos descubiertos bajo rocas que datan de hace 244 millones de años, el Thylacarchon tenía dientes que medían 5 pulgadas de largo. Parte de la familia de los ictiosaurios, el Thylacarchon saurophagus evolucionó de un reptil terrestre que regresó al agua en algún momento de su vida. Abundantes durante el período Jurásico, tenían cráneos enormes. Sus grandes dientes afilados podían cortar fácilmente los cuerpos de otros animales de tamaño similar al suyo. De hecho, su tamaño es comparable al de las orcas modernas. Encontrados en una cadena montañosa remota en lo que ahora es Nevada, los científicos descubrieron los fósiles en 1998 y finalmente los recuperaron durante una excavación de 3 semanas en 2010. De manera sorprendente, la mayor parte del animal se conservó y los restos incluían el cráneo, excepto el hocico, partes de las aletas y la columna vertebral completa hasta la punta de la cola. Al observar la región del Cañón Fabry en las áridas montañas Augusta en Nevada, donde se encontraron los fósiles, es difícil imaginar un vasto océano lleno de vida. Hoy en día, la maleza seca y los arbustos parecen el lugar menos probable para descubrir a un depredador submarino masivo, pero nunca sabes lo que se esconde bajo la tierra. Y ahora vamos con el número 7. Pero primero, asegúrate de suscribirte a Beyond Origins y haz clic en la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Thylacomedon. Uno de los más grandes de los primeros plesiosaurios, que eran reptiles marinos caracterizados por sus cuellos largos y delgados, cabezas pequeñas y torsos aerodinámicos, el Thylacomedon fue descubierto en Colorado en 1939. Originalmente habitaba el mar interior occidental, que era un mar interior que dividía a Norteamérica en dos durante el período Cretácico. Se cree que esta enorme criatura se alimentaba de peces y calamares. Su nombre significa Señor del Mar, y aunque su cuello representaba aproximadamente la mitad de su longitud, tenía 62 vértebras, muchas más que el Tanistropheus. Descubierto en 1943, existió hace casi 100 millones de años y hasta ahora, los paleontólogos han encontrado 2 especímenes diferentes en Colorado y Montana. Algunos ejemplares de Thylacomedon fueron descubiertos con piedras en el estómago. También se encontraron estas piedras en otros plesiosaurios, lo que sugiere que se usaban como una forma de ayudar a la digestión. Tal vez sea porque estos superdepredadores cazaban a otros animales marinos y necesitaban una forma de descomponer su alimento. De cualquier manera, estas criaturas enormes se ganaron el apodo de Señor del Mar simplemente por existir, y es gracias a los paleontólogos que continúan sorprendiéndonos e informándonos sobre sus hallazgos fascinantes. Dunkleosteus. Con todo este tema de criaturas grandes y temibles, algunos argumentan que el Dunkleosteus podría superarlas a todas. Mucho antes de la era de los dinosaurios, e incluso antes de que tiburones gigantes recorrieran los mares, existía el Dunkleosteus. Un pez con gruesas placas óseas que cubrían su cráneo, esta criatura vivió hace aproximadamente 360 millones de años y medía hasta 6 metros de largo. Definitivamente no es la más grande de estas criaturas prehistóricas. Entonces, ¿qué las hace tan aterradoras? Tal vez sea su cabeza blindada y su naturaleza agresiva. Como adultos completamente desarrollados, estos depredadores tenían mandíbulas lo suficientemente fuertes no solo para abatir a sus presas, sino también a otros de su especie. El Dunkleosteus tampoco tenía dientes. En su lugar, las placas óseas dentro de sus cráneos se extendían en colmillos afilados en la parte frontal de sus bocas, los cuales se raspaban y afilaban entre sí cada vez que las abrían y cerraban. El autoafilado en la naturaleza es algo raro.
Descubierto en la lutita de Cleveland, en Ohio, a medida que el pez crecía, su boca cambiaba. Sus mandíbulas empezaron a alargarse y sus colmillos frontales se hicieron más fuertes, lo que les permitía morder con más fuerza, dándoles la capacidad de perforar incluso presas fuertemente blindadas, como otros Dunkleosteus. Con huesos de cráneo de un Dunkleosteus de tamaño mediano que medía casi 3 metros de largo, los paleontólogos descubrieron que algunos fósiles tenían enormes marcas de mordidas, hechas por colmillos gigantes, quizás infligidas por otros Dunkleosteus. Como la mayoría de las mordidas se encontraron cerca de las articulaciones y los huecos en la armadura y en los puntos más débiles hacia la parte trasera del cráneo, los investigadores creen que las mordidas no eran al azar, sino el resultado de que el atacante mordía varias veces hasta que la armadura finalmente se rompía. Claro, la vida en los mares del Devónico probablemente significaba que cada criatura marina prehistórica tenía que valerse por sí misma. Tener estas poderosas mandíbulas y armadura definitivamente sería una ventaja para sobrevivir como uno de los peces monstruosos más temibles en los océanos prehistóricos, Mauisaurus. Otro reptil marino que fue descubierto en 1874, el Mauisaurus, existió en ambientes marinos hace unos 85.8 millones de años. El carnívoro, cuyo nombre significa lagarto de Maui, fue descubierto en Nueva Zelanda. Las científicas siguen especulando sobre el tamaño del Mauisaurus debido a los fósiles que se atribuyeron a esta especie y que provinieron de tantos lugares diferentes. Con una longitud que va de 13 a 20 metros, el Mauisaurus tiene dientes largos y afilados que normalmente se encuentran en los plesiosaurios y que son ideales para capturar presas resbaladizas y de rápido movimiento. Encontrados en el período Cretácico tardío, se decía que pesaban entre 10 y 15 toneladas y se alimentaban de peces. Sus cuellos extremadamente largos y cuerpos delgados tenían 68 vértebras separadas, lo que ocupaba una gran proporción del cuerpo de la criatura. Sin embargo, su nombre no se refiere a la exuberante isla hawaiana, sino a una deidad del pueblo maorí de Nueva Zelanda. Maui, el dios maorí, sacó las islas de Nueva Zelanda del fondo del mar con un anzuelo de pesca, lo que ilustra lo largo y flexible que era el cuello de esta enorme criatura. Uno de los plesiosaurios más grandes que vivió al final del período Cretácico fue uno de los pocos fósiles de la era de los dinosaurios que se han descubierto en Nueva Zelanda, lo que llevó al Mauisaurus a aparecer en una estampilla oficial en 1993. No es una mala manera de dejar una impresión duradera. Euripterido. Como si los escorpiones no fueran lo suficientemente malos, imagina vivir en una época en la que un escorpión marino del tamaño de un humano acechaba justo debajo de la superficie del agua. Conocidos como euripteridos, estas criaturas existieron hace unos 460 millones de años en lo que ahora es Iowa. Un tipo de artrópodo que está relacionado con los arácnidos modernos y los cangrejos cerradura, estos antiguos escorpiones marinos son los fósiles de euripteridos más antiguos registrados, superando el récord por 9 millones de años. Midiendo hasta 1.7 metros de largo, las criaturas tenían extremidades especiales que se desarrollaban a medida que envejecían. Con extremidades traseras en forma de paletas que usaban para nadar, también tenían un segundo y tercer par de extremidades que estaban inclinadas hacia adelante y probablemente se usaban para atrapar presas. A esto se suma el hecho de que los 3 pares de patas traseras eran más cortos que los delanteros. Las investigadoras creen que esto indica que caminaban sobre 6 patas en vez de 8. Eso no los hace menos espeluznantes. Sin embargo, los fósiles encontrados ofrecieron una visión de las escamas, folículos y cerdas rígidas que cubrían a los animales. Descubiertos en el fondo de un cráter de impacto de meteorito que se formó hace unos 470 millones de años, las investigadoras los encontraron en un estado sorprendentemente bueno, represando el río para retirar los especímenes de manera segura. Aún así, después de desprenderlos de las rocas, las paleontólogas pudieron estudiar a esta criatura marina avanzada, aunque aterradora, y obtener una visión del antiguo mundo submarino, cuando los escorpiones marinos tan grandes como una persona eran lo normal. Gracias por ver. ¿Cuál criatura marina fue tu favorita? Dímelo en los comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Adiós.